el tratado político se empezó a redactar entre 1673 hasta que muere Spinoza, ¿no? En el 77. Y pues también estarían los dos tratados sobre el gobierno civil, ¿no? Y algunas otras cosas. Estaría muy, muy interesante que así fuese. Hay otras versiones, otros autores que dicen que no, que en realidad el texto fue escrito en los años 80 del siglo XVII y que, bueno, ve la luz en 1690, 1689, 1690, dependiendo de la edición. Esta nos vamos a centrar por ahora en el segundo, porque del primero no vamos a poder ver gran cosa. Y en particular, bueno, vamos a ver algunos capítulos que tenemos por acá pendientes. No creo que alcancemos a ver todos, pero bueno, vamos a ver lo más que se pueda. Y bueno, en este caso, John Locke ha hecho un balance, ¿no? eh, o ha hecho un ajuste de cuentas con Robert Filmer, ¿no? De eso trata el primer tratado sobre el gobierno civil. Eh, y bueno, todo el primer tratado constituye una refutación del, al padre del conservadurismo moderno. Y por moderno me refiero de la modernidad, no del presente, porque a veces confundimos, ¿no? Y Robert Filmer es, como ya había mencionado, un autor del modelo patriarcalista o paternalista de la autoridad y del poder soberano y sostiene básicamente cuatro ideas, que son las ideas que John Locke va a refutar, ¿no? Para él, si tú lees el Génesis, o sea, para Filmer, si tú lees el Génesis, es básicamente una guía para entender la política. ¿Ya? Y entonces Dios, ¿no? Crea el mundo, ¿no? Y en el sexto día pues, crea al hombre, al ser humano. Y primero lo crea varón, ¿no? Luego lo crea y luego crea a la mujer. Pero una vez que lo crea y crea a la mujer, ahí empieza o se origina un proceso, según Robert Silver, de producción de autoridad, ¿no? O sea, algo que estaba muy sencillito se convierte en algo más complicado de buenas a primeras. Y porque resulta que por derecho natural, Adán tiene poder sobre sus hijos y sobre el mundo porque Dios le otorga el poder sobre el mundo. Primero le dice, bueno, tú vas a mandar sobre las bestias, ¿no? Y en el jardín del Edén. Y eso es algo que le hace notar John Locke. Le dice, a ver, ese poder se lo dieron a Adán en el jardín del Edén, pero no sé si te acuerdas que lo sacaron de ahí. Y bueno, no va a tener el mismo poder sobre las bestias y ya lo sacaron del jardín porque las bestias del jardín y las bestias del mundo no son las mismas bestias. Eso, digamos, es un comentario muy de erudito bíblico, ¿no? Porque efectivamente, de hecho, es una interpretación que hacen los biblistas, ¿no? Los animales del jardín del Edén pueden ser como los de fuera, en su forma, pero no le obedecen al hombre, ¿no? Y eso es claro, ni un caballo, y eso que el caballo es un animal noble, aún así, pues hay que domarlo, ¿no? Para montar un caballo por primera vez es un proceso largo. Para domesticar un perro, pues también, ¿no? Un perrito, por ejemplo, que siempre vivió en la calle, meterlo a la casa es un rollo porque hay que enseñarle todo y no siempre es sencillo. Eso significa que hay dos tipos, ¿no? Dos de relaciones con los animales y por ende este derecho del ser humano sobre el mundo ya no está, particularmente enmarcado en Adán. Pero tampoco es que el poder de Adán sobre sus hijos haya sido una autoridad por donación divina, sino que se debe al simple hecho de que fueron engendrados por él. Porque Robert Filmer quiere decir, bueno, Adán va a tener poder sobre sobre su descendencia como un rey. Y eso no es cierto. Al punto no es cierto que el propio Locke le dice, acuérdate de cuando Samuel le dice al pueblo hebreo que no, que tener un rey es una cosa medio fea porque van a tener que entregarle que ese fragmento que ya habíamos revisado con Hobbes, que le vas a tener que entregar a tus hijos, le vas a tener que dar una parte de tu cosecha, o sea, todos esos derechos. Dice, yo no vi que por ningún lado se los dieran a Adán. Adán no los tenía. Luego, el segundo argumento de Filmer es que una vez establecida esa donación divina, pues el poder se extiende hacia los herederos. Es decir, que el derecho natural de Adán sobre las bestias y sobre sus hijos se extiende a los hijos de Adán sobre sus hijos y sobre las otras bestias. Eh, y bueno, John Locke le dirá, mira, a ver,
si Adán tuvo esos herederos, en ningún momento Dios le dijo que la autoridad que le había dado a él se la iba a dar también en heredad a los que le siguieran. Es decir, Dios solamente entrega cosas a perpetuidad de manera explícita. Y efectivamente, ¿no? En la Biblia siempre que Dios entrega a perpetuidad algo, lo hace siempre con una condición. Incluso la tierra prometida de Canaán no se las entregó a los hebreos a perpetuidad. Les dijo, va a llegar un momento en que se las van a quitar, ¿no? Y se lo dice Jeremías, ¿no? Y los van a sacar de aquí y los van a expulsar por idólatras, bla, bla, bla. Y efectivamente, ¿no? O sea, llegan los romanos, los invaden, los dominan y los sacan. Bueno, antes llegaron los persas y los sacaron de ahí y de hecho se los llevaron en exilio, ¿no? Entonces, digamos que John Locke utiliza la hermenéutica bíblica, ¿no? Y también la razón, o sea, los dos pies, para demostrarle a Robert Filmer que está equivocado. Y lo que hace es pues, una crítica inmanente, ¿no? O sea, desde los propios principios de Filmer los lleva hacia el absurdo, ¿no? Luego, John Locke concede, ¿no? O sea, como abogado dice, bueno, ya te refuté ahí, pero te voy a aceptar sin conceder que los herederos tuvieron los derechos. Ahora, la genealogía que tenemos no llega hasta la fecha. Es decir, ¿cómo podemos saber que, que hay una sucesión directa entre Adán y los reyes? Y ese argumento conecta los dos siguientes, ¿no? Es, ¿cómo sabemos cuáles son los linajes adánicos, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llegan nuestros registros y cómo sabemos quiénes son hijos de Adán y quiénes no son hijos de Adán? ¿No? Y porque los que no son hijos de Adán, pues ¿de quién serían hijos? ¿De quién? Aquí estaría como la clave, ¿no? Y con esto pretende ajustar, ¿no? El buen John Locke. Hijos de Caín, sí, por ejemplo, ¿no? Pero es que los hijos de Caín de alguna u otra manera son de Adán, pues, o sea, porque viene todo el linaje, ¿no? O sea, todos venimos supuestamente del mismo linaje adánico, o sea, no habría quienes no fueran. Ahora, los linajes se pueden distinguir ya cuando llega, pues, los tres hijos de Noé, ¿no? Que sería Sem, Cam y Jafet, ¿no? Sem siendo el padre de los semitas, Cam, si no recuerdo mal, es el de los camitas, que serían los europeos, ¿no? Y Jafet sería el de los de África, ¿no? Si no recuerdo mal, o estoy equivocado. Y de ahí viene, Según yo era ¿no? así. Ajá. Sí, sí, según yo también, ¿no? Habría que revisar nuevamente el Génesis y cómo es que, porque las naciones del mundo que están nombradas ahí se dividen en estas tres partes, que son los tres continentes conocidos en aquel momento, ¿no? Que en realidad son dos, ¿no? Europa, África y Asia, ¿no? Pero Europa está conectada, ¿no? En todo caso, bueno, John Locke dice, bueno, en el primer tratado le acabo de refutar todas sus cosas a Robert Filmer y lo que voy a hacer después de esto es tratar acerca del poder político y cómo no puede ser un poder eh, eh, patriarcal. O sea, como el patriarcado, curioso, ¿no? Porque ahora uno se encuentra con materiales que nos hablan de que el patriarcado no existe y nunca existió, o peor aún, ¿no? Hay unos que dicen que el patriarcado es necesario, ¿no? Me acabo de encontrar con publicaciones así que me aparecen a mí. A mí me parece raro que me aparezcan a mí, pero eso me habla de que mi demográfico está tal vez acudiendo a ese tipo de pues de pensamiento, ¿no? De que, bueno, si los hombres no controlan a las mujeres hacen lo que quieren. Y yo digo, bueno, pues qué bien por ellas, ¿no? Pero no, parece que eso es negativo para alguien, por alguna razón, como que la salvaguarda de la moralidad es patriarcal. Y a mí me gustó mucho encontrarme con esa idea que es muy nefasta, pero que es de Robert Filmer. O sea, Robert Filmer lo dice así, o sea, el orden paternal es el garante de la modernidad, de la moralidad, perdón, y por eso los reyes no solamente tienen un derecho humano, sino un derecho divino, porque son entidades morales, o sea, moralmente nos ayudan a sacarnos de este estado de barbarie y nos traen pues, los principios de la civilización, el orden, el respeto a la ley. Todo eso viene del orden paterno, ¿no? Y yo dije, vaya que esto no ha cambiado, no han pasado 400 años y las cosas siguen exactamente igual, ¿no? Entonces John Locke dice, bueno, no.
Yo no acepto ese argumento, yo creo que existe algo específico del poder político que lo hace distinto de la autoridad paterna, por un lado, de la servidumbre, por el otro lado, y de la esclavitud o el poder doméstico, por otro. Entonces, habría tres formas de poder que son distintas del poder político, ¿no? La autoridad paterna, la servidumbre y el poder doméstico o la esclavitud, ¿no? Esos poderes a veces conviven en una sola persona, dice John Locke, y por eso los confunden, como Robert Filmer, ¿no? Entonces le dice, usted está muy confundido, solo porque ve un rey, eso no significa que el rey sea rey porque es papá del príncipe, ni porque es esposo de la reina. Ese es el otro argumento que no mencioné de Robert Filmer, que él sostiene que, bueno, antes de que Adán tuviera hijos con Eva, Dios le dio a Adán, ¿no? Cuando los expulsan del paraíso, esta autoridad a Adán sobre Eva, ¿no? Cuando le echa la maldición, ¿no? Primero a la serpiente, bueno, no, primero a Adán, luego a Eva y luego a la serpiente. A Eva le dice, bueno, y tú, parirás con dolor, ¿no? Y conocerás, bla, 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 ¿no? Y además eh, estarás por debajo de tu esposo, que siempre gobernará sobre ti, etcétera, etcétera. Y entonces Robert Filmer dice, ven, ahí hay una autoridad, ¿no? Y Dios le da un poder al marido sobre la mujer y ese poder que le da al marido sobre la mujer es un poder que el rey lleva, ¿no? Como un poder del solio regio hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces, así como el rey manda a su esposa, la reina, manda a la patria, ¿no? Como si fuera su esposa, su mujer, ¿no? Y John Locke, que no es que sea feminista ni mucho menos, tampoco es tan machista, ¿no? Dice, bueno, la cosa no es tan fácil, no es que Eva haya estado a merced completa de Adán, como en el poder político sí se está a merced del rey. Es decir, Eva pues tenía que obedecer en las labores, ¿no? Pero Adán nunca tuvo poder de vida o muerte sobre Eva. Nunca Dios le dijo, y Adán podrá decidir si vives o mueres, jamás en la vida, ¿no? Por ende, este poder es distinto. El poder de la autoridad doméstica se parece más a un poder que surge de la diferencia de fuerzas. Y ahí es donde John Locke utiliza el argumento de la razón. Dice, bueno, lo que pasa es que los hombres por regla general tienden a ser más corpulentos y fuertes que las mujeres y por eso las dominan y mandan sobre ellas, pero no realmente porque Dios les haya ordenado. Y bueno, la maldición divina debemos entenderla así, como que la mujer a partir de la salida del jardín del Edén tiene una fuerza física que es menor a la del hombre y por eso se va a someter. Entonces, con eso John Locke zanja un poco el tema, pero después dice, bueno, ahora hay que entender que en el rey conviven los tres poderes, bueno, los cuatro poderes, y por eso se les confunde. Pero el poder político es una cosa muy específica. Es el derecho de dictar leyes bajo pena de muerte, es decir, la patria potestas de los romanos, que ahí sí existía un poder, ¿no? Sobre de vida y muerte sobre los hijos, pero en un sentido no dado por la voluntad, que sería un argumento más hobbesiano, sino sobre la base de la ley. Es decir, hay un poder de vida o muerte, pero este está legislado. Eso es lo que hace el poder político. Y entonces, el poder consiste en dictar la pena de muerte y dictar otras penas menores con la idea de poder, uno, preservar la propiedad y dos, emplear la fuerza de la comunidad, ¿no? Para ejecutar dichas leyes. Asimismo, esto se extiende ya cuando está configurado el Estado a la defensa frente a una agresión o una injuria extranjeras. Y aquí una cosa interesante, John Locke dice, lo podría haber dejado ahí, pero no lo deja ahí. Dice, y todo ello con la intención de lograr el bien público. Que esta es una cosa que sí, por ejemplo, en el pensamiento libertario, no existe el bien público. Así de sencillo. Porque no existe la sociedad, ¿no? O si existe, existe más bien el mercado, y ellos llevan el imaginario del mercado a todos lados. Y en el mercado, por supuesto, que no existe una prosperidad total. Bajo el imaginario comercial de las sociedades eh,
con mercado, pero que no han alcanzado conciencia sobre la naturaleza de este, ocurre lo que Marx menciona, ¿no? En su capítulo sobre el plusvalor, ¿no? En el Capital, que habla acerca de cómo el capital o la valorización del capital ocurre al mismo tiempo dentro y fuera del mercado. Eh, de tal suerte que para quien observa solo como el mercado como un conjunto de transacciones comerciales, ven cómo a partir de los precios surge la ganancia, sin que haya otra mediación más que, al parecer, una obtención de mayor valor por un valor menor que alguien termina pagando al final. Sin embargo, John Locke no piensa que la sociedad sea solo un mercado. Él piensa que la sociedad tiene otro ingrediente y ese otro ingrediente es básicamente el bien público, que existe una cosa que es buena para todos los que forman parte de la sociedad, independientemente de qué lugar en la sociedad ocupen, y que el Estado tiene como función garantizar ese bien público. Si le prestamos atención a esto, pues nos damos cuenta de que abre la puerta a una interpretación, por ejemplo, de un liberalismo social, quizá no socialista, ¿verdad? Pero sí del liberalismo social, un liberalismo que piense que existen, pues no sé, garantías mínimas para la supervivencia de las personas, que existen instituciones que le faltan al Estado, ¿no? Sobre todo que le faltaban al Estado en aquel tiempo, como pudiera ser eh, instituciones de educación pública, de salud pública, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, Sin embargo, también existe una interpretación más restrictiva, ¿no? Que nos diría, bueno, no, con bien público, John Locke quizá únicamente se refiere a que hayan las condiciones de posibilidad para que cada quien elija su camino de vida que quiera, sin entorpecernos unos a los otros por vías ilegítimas. A saber, pues básicamente seguridad, y Estado de Derecho, y que con eso tienes, ¿no? Y cualquiera de las dos interpretaciones resulta, desde mi punto de vista, ajena incluso a las apropiaciones libertarianas. Dentro de las corrientes libertarianas hay quienes incluso quieren privatizar, por ejemplo, la seguridad y los tribunales, ¿no? Cosas que ya llegan a un extremo pues, muy difícil de sostener, ¿no? Porque imagínate nada más, ¿no? Que y dijera, bueno, es que tú y yo tenemos un diferendo, ¿no? Y tú traes a tus polis, yo traigo a los míos, tú me demandas en la corte que pagas, yo te demando en la mía, ¿no? Y según mi corte tú me debes 1 millón de pesos y según tu corte yo te debo dos, ¿no? Y entonces, pero como yo no le pago a tu corte, yo no te debo nada a ti, yo no te obedezco, ¿no? Y como viceversa, tú no participas de la mía, pues yo tampoco, ¿no? Entonces, incluso una interpretación más restrictiva nos diría, no, bueno, o sea, por muy poquito que sea el poder político, miren bien del bien de ambos al mismo tiempo y el bien de ambos es que, por ejemplo, respetemos una sola autoridad. Porque si cada quien respeta la autoridad que quiere, nadie va a respetar ninguna. Que realmente es lo que nos conviene a cada uno es no respetar ninguna autoridad. Pero lo que nos conviene a todos es diferente de lo que le conviene a cada uno. Ese es como un principio fundamental del liberalismo, ¿no? Y el liberalismo va a preferir lo que nos conviene a todos al mismo tiempo, aun cuando no sea lo más conveniente para cada uno. Porque se pierde más preservando el derecho natural de lo que se gana renunciando a una parte de él. Ese sería como el cálculo económico en este caso. Bueno, esto sería sobre el poder político. No sé si haya algún comentario, ¿no? ¿Alguna duda por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Rafa, gracias. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pasamos ahora al estado natural, que para John Locke, digamos, es diferente de como ocurría con Hobbes. Con Hobbes, el capítulo 13 de Leviatán, ¿no? Se veía como, pues era un estado de guerra permanente, y John Locke va de hecho a distinguir el estado natural o de naturaleza del estado de guerra. Dice, son dos cosas que no se deben de mezclar, porque de hecho no es necesario que haya guerra siempre que estamos en estado natural.
lo más probable es que no haya guerra, de hecho, en estado natural. Y eso es algo que, por ejemplo, Rousseau le retoma de John Locke, ¿no? Para Rousseau tampoco hay guerra en el estado natural, porque no puede haberla. No porque no los hombres, los seres humanos no seamos capaces de hacerla, sino porque estamos tan aislados unos con otros que la guerra es un estado de intensa actividad organizada, ¿no? Y en ese sentido, la definición de guerra de Hobbes y la definición de guerra de Locke y eventualmente también la de Rousseau son muy diferentes, ¿no? Porque para Hobbes, que parece heredar, al menos de manera